Editar imágenes no debería ser tan complicado. Pero cuando buscas resultados profesionales, todo se vuelve un problema. Probé muchísimos programas y siempre pasaba lo mismo. O el fondo no se borra bien, o el primer plano se daña, o los bordes quedan duros, poco naturales. Y si la imagen tiene cabello, transparencias o luz compleja, peor. La mayoría de programas simplemente no están hechos para cumplir con los niveles de calidad que exige un trabajo serio. Es casi imposible encontrar uno que cumpla con el 75% de lo que de verdad se necesita. Después de tantas pruebas, encontré uno que realmente funciona. iArty Image Matting. Está desarrollado con inteligencia artificial y es capaz de analizar la imagen con precisión. Identifica bordes complejos, respeta texturas, separa el fondo sin dañar el primer plano. Y lo mejor, el resultado se ve natural, sin rastros. Además, permite procesar muchas imágenes al mismo tiempo, sin perder calidad. iArty ha demostrado tener uno de los rendimientos técnicos más sólidos del mercado. Justamente, el enlace te lo estaré dejando en la descripción y en el primer comentario fijado. Si trabajas con imágenes, esto te va a ahorrar tiempo, esfuerzo y maximizar eficiencia. Una vez que hayas descargado e instalado el programa, su interfaz se verá así por dentro, en donde déjame decirte que hace que nuestra forma de trabajar con imágenes sea única. El programa consta de 3 funciones, en donde puedes arrastrar y soltar tus archivos o carpetas de imágenes. Luego configuras el modelo de IA con la imagen que quieres trabajar. Y finalmente, exportas la imagen convertida. ¡Perfecto! Para este ejemplo, vamos a trabajar con esta imagen de una medusa. Fíjate en los bordes, son finos, ondulados y con muchas transparencias. Aquí es donde la mayoría de programas fallan. Y donde iArty realmente demuestra que es un especialista para esto. Para ello, vamos a enfocarnos en el lado derecho, en el cual podemos elegir uno de estos 4 modelos de inteligencia artificial para eliminar el fondo de la imagen. Cabe recordar que todos los modelos son buenos, y puedes probar el que más te guste. Pero para este ejemplo, vamos a elegir el primer modelo. De igual manera, tenemos la siguiente función de editar, en donde, si quieres recortar tu imagen, solo seleccionas el área a recortar. Pero eso no es todo. Además, puedes escalar el tamaño de una imagen sin perder calidad. Aparte de ello, puedes cambiar de orientación. Puedes invertir o inclusive poner de cabeza la imagen. De igual manera, también cuenta con la función de selección de área, en donde tiene 2 formas de detectar la imagen, ya sea de manera automática o manual. Esto sirve para diferenciar exactamente qué elemento conservar y qué parte del fondo eliminar. Por ejemplo, si yo le doy clic en iniciar, automáticamente me va a reconocer que la imagen es un animal. Y en cuanto al área manual, solo seleccionas la parte de la imagen que quieres conservar para diferenciarla del resto, en donde igual te va a detectar de qué trata esa imagen. Ahora bien, para eliminar el fondo, solo le das un clic en Start, en donde la inteligencia artificial va a trabajar en eliminar el fondo de manera automática. Y mira el resultado. El software eliminó el fondo sin dañar ni un solo detalle. Conservó la textura translúcida, respetó los bordes curvos y finos de los tentáculos, y no dejó restos duros ni halos. Eso es lo que lo diferencia. Precisión sin destruir lo delicado. Además de eliminar el fondo, el programa te permite aplicar diferentes efectos. Por ejemplo, puedes cambiar el fondo, ajustar el contraste o ver la imagen con la máscara para afinar cada detalle con mayor precisión. Asimismo, también tiene herramientas manuales para perfeccionar los bordes, tales como pinceles, borrador y ajustes precisos para zonas difíciles. Si quieres más control, puedes intervenir directamente sobre la imagen, punto por punto. ¡Perfecto! Una vez que hayas eliminado el fondo, para exportar tu imagen, solo le das un clic en Single Export. Y de manera casi instantánea, tu imagen se habrá exportado. Es increíble, la verdad, cómo queda el resultado final. La imagen exportada no solo está limpia, sino que mantiene cada detalle intacto. Mira los bordes. Son suaves, sin halos, sin esos cortes duros que arruinan una buena edición. Los tentáculos
con formas tan delgadas y curvas tan irregulares, están perfectamente definidos. La transparencia de la medusa se conserva como si no hubiera pasado por ningún proceso de recorte. Incluso los detalles más finos, como los hilos dorados, están ahí, nítidos, sin ruido. ¡Perfecto! Ahora vamos a trabajar con esta imagen. Tenemos una bicicleta, con un nivel de detalle bastante alto. Los aros son delgados, los rayos son finísimos, y hay muchas zonas huecas entre las piezas del cuadro, el plato y los pedales. Para ello, voy a seleccionar otro modelo de inteligencia artificial, que viene a ser el Alpha Edge, y luego le doy un clic en Start. De aquí en adelante, solo vamos a esperar unos segundos a que se elimine el fondo. Aquí tienes el resultado. El fondo fue eliminado con total precisión. Los rayos de las ruedas, los aros e incluso los espacios más pequeños entre las piezas quedaron intactos. No hay bordes duros, ni errores, ni partes cortadas. Todo se mantiene limpio y fiel a la imagen original. Aparte, también puedes utilizar el efecto blanco y negro. Y aquí viene lo importante. No solo este programa elimina el fondo, sino que también te permite añadir otro fondo. Por ejemplo, si le das un clic en Background, puedes utilizar la paleta de color y seleccionar el fondo verde, y le das un clic en Done. Ahora puedes observar que el fondo tiene un color verde sólido. Ahora bien, para agregarle una imagen de fondo, solo le das un clic en el icono de la imagen. Luego vas a seleccionar la imagen que se encuentre en tu equipo y le das un clic en Abrir. Y mira, el fondo acaba de cambiar. A partir de aquí, puedes ajustar el tamaño del objeto, moverlo a donde prefieras o incluso reemplazar el fondo por otro completamente distinto. Estas que ves aquí son solo algunos ejemplos, desde objetos, animales, hasta retratos con cabello, transparencias y texturas. Todas han sido procesadas con precisión y ahora están listas para usarse en cualquier proyecto, sin fondo y con los detalles intactos. Y además de todo eso, también puedes trabajar con estas opciones de refinamiento, desde suavizar el recorte, resaltar los bordes, equilibrar el brillo o incluso invertir la máscara alfa según lo que necesites. Todas estas imágenes tenían fondo originalmente, algunas con escenarios complejos, elementos finos como cabello, transparencias, ramas, detalles muy difíciles de recortar manualmente. Y ahora míralas. Lo interesante de todo esto es que también puedes exportar por lotes todas estas imágenes. Solo haces clic en Batch Export y el software procesa y guarda todas las imágenes de una vez, sin perder calidad. Como viste, eliminar fondos ya no tiene por qué ser un problema. Con IarTi Image Matting puedes trabajar con imágenes complejas, mantener todos los detalles, aplicar efectos, refinar bordes y hasta exportar en lote. Todo en un solo flujo, rápido y preciso. Y lo mejor es que ahora mismo puedes obtener un código gratuito por tiempo limitado. Solo haz clic en el enlace de ayuda que te dejo en la descripción. Ahí encontrarás los pasos para activarlo y empezar a usar el programa hoy mismo. Aprovéchalo mientras esté disponible. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos tutoriales y, por supuesto, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué imagen probaste? ¿Qué tal te fue? ¿Qué más te gustaría aprender? Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.